Saludos, yo soy Angélica Noemí Cardona Rodríguez, estudiante de la maestría en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y voy a presentar sobre la cámara de cultivo monitoreada para la producción de esquejes a pequeña escala. Empezando por mencionar que la producción de cultivos es un proceso complicado que empieza con la elección de la planta y su tipo de siembra. Esto involucra el estudio de la especie, su valor dentro del mercado y sus condiciones de nutrición y suelo que deben ser idóneos para que la planta prospere, genere flor y o fruto, que su recolección y producción tengan las características y cualidades por las cuales se requieren. Existen dos maneras en las cuales se puede cultivar y obtener plantas, las cuales son germinando la semilla, llamada reproducción sexual, y la reproducción asexual, clonal de contacto mediante estolones y raíces, o sin contacto, que puede ser mediante semillas, partes vegetativas, esquejes, meristemos axilares y bulbosos, en su caso mediante propagación vegetativa. Para que las plantas puedan realizar diversas funciones vitales como el crecimiento o la reproducción requieren energía. A este se le llama el esfuerzo reproductivo. Entre las ventajas del cultivo utilizando semillas, existen las posibilidades de elegir entre las características específicas como tamaño del fruto, aspecto, periodo de floración y resistencia a enfermedades. Las plantas que crecen desde semillas suelen ser más fuertes y mejoran las características de sus predecesoras. Entre las desventajas es que no es posible empezar el proceso de cultivo hasta que la semilla esté en estado de germinación, por lo que podría tomar más tiempo la maduración de la planta. Las semillas mal conservadas o maltratadas podrían tener un crecimiento defectuoso. Por otro lado, la plantación que se propone, que es por medio de esquejes, puede ser conveniente debido a que después de la extracción del esqueje solo se debe esperar por su enraizamiento y tiene un menor uso de esfuerzo reproductivo, lo que significaría un ahorro de tiempo en cultivos y una mejora en rendimiento de estos. La planta obtenida del esqueje en un sistema aeropónico puede pasarse posteriormente a un sustrato sin impedimento. Como desventaja está que si los esquejes son obtenidos de forma incorrecta o las condiciones de colocación no son las adecuadas, puede ser complicado su desarrollo. Las crisis ambientales que se han presentado en los últimos años ha sido debido por falta de agua. Actualmente la agricultura es a campo abierto y en invernaderos, con o sin control ambiental. Pero controlar las variables climáticas dentro de los invernaderos o cámaras de cultivo es importante, ya que hasta las mínimas variaciones de la temperatura y humedad, incluso los niveles de iluminación, pueden impactar el crecimiento, salud de las plantas y producción de los cultivos. Además de usar la técnica de esqueje, se propone usar la tecnología aeropónica. La aeroponía es una rama de la hidroponía, donde se habla de un cultivo donde no se necesita un sustrato. Solo se necesitaría agua para crecer a la planta. Este tipo de cultivo se puede usar durante todo el año. Como se observa en la imagen de un cultivo horizontal, se muestra la planta con las raíces colgando donde no incluye un sustrato. Abajo se puede observar los rociadores que rocían las raíces con el agua suficiente y necesaria para que la planta crezca. Entre las múltiples ventajas para el cultivo es la reducción de espacio, aprovechamiento del recurso hídrico, manejo integrado de plagas y enfermedades, reducción en el uso de agroquímicos de control, donde se puede obtener una producción limpia y amigable con el medio ambiente. Dentro de la parte electrónica para el monitoreo de la cámara de cultivo, se hizo sobre un Arduino Mega. Se realizó la instalación del sensor de humedad y temperatura y el de iluminación, además que se le agregó una pantalla LCD para poder mostrar los datos que fueron siendo recolectados por medio de los sensores. Estos mismos datos fueron recolectados dentro de una memoria SD para poder registrar fecha y hora del registro de los datos, cuyos fueron en tiempo real. Para la iluminación se utilizaron 3 lámparas. La cámara de cultivo incluye un sistema de riego a base de 14 nebulizadores que suministran agua gracias a un motor de diafragma de 12 volts. El sistema de ventilación es de forma pasiva, implementado por ventilas. La estructura está hecha de perfil de 1 pulgada. La estructura está cubierta por el material translúcido de hojas de policarbonato. Y en la parte superior de la misma estructura se utilizó vidrio de 6 milímetros de espesor para no interrumpir la iluminación de las lámparas.
Para colocar los esquejes se utilizaron cajas plásticas comerciales, donde se instaló el sistema de riego y donde la humedad se condensa para que los esquejes sean hidratados para que generen raíces. Se considera que la altura de la instalación de la iluminación es la adecuada para cuando los esquejes incrementen su altura. Las tapas de los contenedores de plástico tienen 30 orificios para canastillas. En total, el invernadero tiene cupo para 60 esquejes para almacenar con sus respectivas canastillas de medida de 2 por 2 pulgadas. La planta que se eligió para hacer el experimento fue la albahaca. La planta madre fue una planta sana, libre de plagas y enfermedades para evitar su paso hacia su descendencia. Para obtener el esqueje se realizó un corte de 45 grados con una navaja desinfectada. La medida del tamaño del esqueje fue de 10 a 15 centímetros, la media. En caso de que el esqueje haya estado bajo tierra, debe limpiarse para evitar la contaminación del sistema de riego. En este caso, los esquejes fueron obtenidos de las ramas, por lo cual no fue necesario limpiarlos. Los bordes abiertos por el corte de los esquejes se humectaron con gel enraizador para acelerar el crecimiento de la raíz. El esqueje se insertó en foamy agrícola húmedo con agua de uso corriente. El foamy con el esqueje fue insertado dentro de una canastilla para después cubrirse con el círculo de plástico antiadherente y colocarse dentro de los contenedores plásticos de la cámara de cultivo. El experimento tuvo una duración de 15 días, donde se monitoreó el crecimiento de las raíces de los esquejes dentro de la cámara de cultivo, donde recibieron 12 horas de iluminación y 5 minutos de riego durante distintas horas del día. Dentro de la gráfica de temperatura se puede destacar que las temperaturas, aunque variaban entre los días, también eran similares entre sí, por lo que el invernadero mantenía constantes las temperaturas. El experimento se realizó en Jalpa, Zacatecas, lugar donde las temperaturas máximas durante el mes de junio, mes en el que se empezó el experimento, son de 33 grados y la mínima de 17 grados. El invernadero previno que las temperaturas bajaran más allá de los 22 grados. Al igual que en la gráfica donde se mide la humedad, donde las mediciones varían, la humedad siguió el comportamiento de la temperatura, por lo que la constancia en la conservación de la temperatura del invernadero fue óptima. El experimento tuvo una efectividad del 83.3%. Solo 5 de los 6 esquejes que se colocaron desarrollaron raíces. El sexto esqueje, que no fue colocado apropiadamente en el foamy agrícola, por lo que no recibió la humedad necesaria. La cámara de cultivo controló la duración y la cantidad de riego, al igual que la duración de la iluminación, con ayuda de las lámparas. La ventilación dentro de la cámara dependió de las ventilas, por lo que no fue un aspecto controlado o necesario como lo muestran las mediciones de humedad o temperatura que se mostraron similares gracias a la cámara de cultivo. El único resultado desfavorable fue causado por la colocación del esqueje. Como proyecto futuro se buscará mejorar el procedimiento de corte y colocación de los esquejes, volviéndolo más concreto dependiendo del tipo de planta que sea. Hacer una cámara de cultivo automatizada, donde se controle por completo las condiciones de humedad y la temperatura. También se busca medir y valorar la cantidad y calidad de las raíces que se desarrollan y sus variaciones alterando los parámetros de temperatura, riegos tanto como su duración, humedad y exposición a la luz para encontrar los valores óptimos para un mejor crecimiento de una planta más sana para los cultivos. Gracias por su atención. Ahí dejo mi correo de contacto.